Tengan todos buenos días. Muchas gracias al comité organizador por esta pregunta interesantísima que nos hicieron. Yo les voy a dar un enfoque general, dirigida al ginecólogo, dirigida al médico general, porque esa pregunta no llega a los centros de reproducción, usualmente no llega la paciente a los niveles más altos de atención, sino que se comienza por el ginecólogo general. Entonces vamos a ver nosotros qué podemos responderle a nuestras pacientes cuando tienen este problema. Miren que aparecen las controversias de los nombres, yo les traigo uno más a todos los que ya se han señalado: disfunción ovárica primaria. Esa es la realidad, existe una controversia de cómo llamar a una entidad que tiene una cantidad diferente de circunstancias, unas etiologías distintas, y donde nosotros no podemos meter a todas las pacientes, a todas las mujeres dentro del mismo saco para tratarlas de una misma forma, porque hay connotaciones importantes. En la diapositiva pueden observar aspectos que sí son básicos. Hay un cese del ciclo menstrual, no dice ausencia de ciclo menstrual, es un cese del ciclo menstrual. Hay una elevación de las gonadotropinas hipofisiarias que pueden tener unos niveles distintos. Hay una reducción del estradiol sérico y hay un establecimiento de un cuadro que podemos llamar de menopausia antes de los 40 años, que es una menopausia, un año más de amenorrea, y eso es importante. Ese cuadro clínico lo solemos observar con una frecuencia aproximada de un 1% de la población, como ya miramos, y es una situación que tiene importantísimas consecuencias biológicas, psicológicas, sociales, familiares, personales, con un deterioro marcado de la calidad de vida, situación toda que se correlaciona con una reducción en las posibilidades de las opciones reproductivas espontáneas o naturales. Habrá la finalización de esas opciones reproductivas. Ya en las conferencias anteriores nos dijeron que no necesariamente, puesto que un grupo de mujeres pueden experimentar reinicio de ovulaciones, embarazos y nacimientos, pero las cifras siempre son por debajo de las que tienen las mujeres en la población normal. Entonces, hay una reducción dramática limitada. Entonces, tampoco podemos irnos al extremo a decir que no, quedémonos tranquilos porque el 25% se pueden embarazar, pero vean que la opción final, que es el bebé en casa, es menos del 5%. Entonces, ¿cómo nos movemos nosotros como ginecólogos o como obstetras en esas opciones? Tenemos que tener presente la causa que puede estar llevando a esa insuficiencia ovárica temprana. Aquí les traigo a manera de ilustración un estudio francés realizado en 358 mujeres con insuficiencia ovárica temprana, donde ellos observaron que el 25% se les restauró espontáneamente la función ovárica y el nacimiento del número de nacidos es la serie más grande que existe, la misma que mostraron anteriormente, pero hay unas consideraciones importantes que se han realizado. También estemos en el otro extremo. Si una mujer en este periodo en el cual consideramos la posibilidad de que haya un regreso de la ovulación y no quiere embarazo, también tenemos entonces que prescribir un método de anticoncepción que ya había sido señalado. Las causales, los vimos en las primeras conferencias, son múltiples. Entonces, si tenemos un factor, por ejemplo, de tipo genético, por ejemplo, un síndrome de Turner sin mosaicismo, sabemos que vamos a tener unas dificultades muy serias en poder obtener un embarazo y que esa amenorrea no va a instaurarse a los 30 años, sino que viene desde la misma adolescencia o desde la misma pubertad. Entonces, esa es una paciente que tiene una consideración específica y que nos puede llegar a preguntarnos sobre su deseo de embarazo.
Sabemos, y aquí está señalado, hay unos componentes autoinmunes y todavía sigue siendo la parotiditis un fenómeno infeccioso bastante prevalente en nuestra población, y así como lo tenemos la orquitis urliana, también tenemos oforitis y podemos tener cuadros severos. Entonces tenemos este grupo importante que nos permite a nosotros como médicos recibir una paciente que ya tiene un trastorno de insuficiencia ovárica temprana, pero ojo, que tenemos este otro que tenemos acá abajo, que se le llama insuficiencia ovárica temprana inducida, que a mí no, y también iatrogénica, término que a mí no me gusta, y que yo para la presentación he agregado el término colateral, porque me va a llegar una paciente normal en su función ovárica que se le apareció una morbilidad y cuyo tratamiento la va a llevar a una insuficiencia ovárica temprana. ¿Qué hago yo antes de que esa paciente haga una insuficiencia ovárica temprana? Lo vamos a ir presentando a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos mujeres muy jóvenes que desean terapéutica? Aquí yo les traje una larga lista de acciones médicas que debemos desarrollar. Dar suficiente información sobre la situación, hacer una concientización cuando ya tenemos el diagnóstico totalmente establecido, explicar sobre la potencial situación causal. Miremos que es diferente. No siempre nos vamos a quedar con el diagnóstico de que la causal no la podemos conocer. Siempre debemos hacer los estudios respectivos. Ya señalamos que se debe hacer una adecuada administración de terapia hormonal terapéutica para evitar los desenlaces posteriores a nivel de la economía. Informar sobre el impacto reproductivo, y cuando tenemos el diagnóstico establecido de insuficiencia ovárica prematura, entonces tenemos el deber de informar que no existe una terapéutica aprobada para restablecer la actividad ovárica folicular. Recuerden, aprobada. Y que la terapéutica para que esa mujer pueda tener sus hijos es las técnicas de reproducción asistida, ya sea con el recurso de los óvulos donados o el embrión donado. No se nos olvide, los norteamericanos llaman de esta manera a aquellas circunstancias de mujeres que no quieren tener un hijo. Y si esta es la situación, el impacto de la reproducción sería muy diferente a aquella que sí desea tener sus hijos. Hay situaciones experimentales, se las voy a mostrar. La adopción sigue siendo un recurso válido y la maternidad subrogada también es un recurso válido. A mí me gusta mucho la historia, vengo preparando un libro, espero presentárselo en poquito tiempo, donde quiero presentar aquellos artículos clásicos que todos debemos leer antes de morirnos. Y este es uno, el primer artículo publicado sobre la presencia de embarazo con óvulo donado en pacientes con insuficiencia ovárica prematura. Esta es la publicación, fue publicado en la revista Nature de 1984, donde con tratamiento de reproducción asistida esta mujer pudo tener su embarazo y su nacido vivo. Hoy día el tratamiento, que es el óvulo donado, da una tasa de embarazo por ciclo entre 40 a 50 años, y si se utiliza la forma de ciclos repetidos, ya lo señalaron, estaremos hablando de una tasa de embarazo superior al 70. Para matizar un momentico esta hora difícil, yo le traje un caso clínico de mi práctica profesional, un poquito para señalar lo que nosotros tenemos que hacer. Es una paciente que llega a un ginecólogo común y corriente que se dedica a la práctica ginecológica diaria, y el caso clínico que es real lo he completado con algunos aspectos para señalar lo que debemos hacer. Entonces es una mujer de apenas 22 años, la vi en el año 2007, con una menorrea desde los 14 años de edad,
con diversos tratamientos. Ya dijeron que llegan con mucha terapéutica, una FSH de 80, una LH de 44, un estradiol de 15, ojo con la TSH que es importantísima, normal, un útero y unos ovarios reducidos de tamaño, semiología, no se nos olvide la semiología ginecológica, un cariotipo normal, entonces no tiene un síndrome de Turner. Se le hace una laparoscopia, observamos unos ovarios amarillentos, atróficos, significa que algo llegó al ovario y produjo una aceleración en el envejecimiento de esos ovarios, diagnóstico que se hizo inicialmente una insuficiencia ovárica temprana, se repitió la FSH a los 2 meses, salieron unas cifras similares y entonces consideramos que este era su diagnóstico. Se le comenzó un tratamiento en ese año con valerato de estradiol y medroxiprogesterona cíclica. Se le habló, se le hizo consejería, se le consideraron sus aspectos reproductivos. Tenía 22 años, estudiaba en una universidad, no tenía novio siquiera en ese momento y se le estableció un plan de seguimiento, recomendaciones para consulta periódica en las cuales fuimos evolucionando, se instauraron unos sangrados menstruales producto de esa terapia hormonal, vimos cómo creció el útero con la terapéutica. En el año 2008 regresó a sus seguimientos, se le explicó lo que se refería a reproducción y regresa cuando tiene 26 años en el 2011. Se le revisan todas las opciones, se vuelve a ver opciones reproductivas y se le pide regresar, que siga su tratamiento cuando ya tenga una pareja estable y que tenga una opción de poder buscar embarazo si lo desea. Regresa mucho más adelante, año 2015, con 30 años de edad, ya tiene una pareja de convivencia estable y ellos plantean la necesidad de un embarazo. Ambos tienen claridad sobre sus opciones reproductivas. Le incentivamos que al iniciar su vida de pareja hubiese claridad, porque a veces la mujer no le dice a su compañero lo que tiene y se aparece un problema y un conflicto mayor. Existe un apoyo de pareja mutuo, están de acuerdo con la fertilización in vitro como alternativa, con la ovodonación anónima, como la terapéutica para su problema. Se realizó una revaloración a la paciente que estaba normal, su compañero estaba normal, ingresa al programa de ovodonación que manejamos en convenio con INSER de Medellín hace muchos años. Al año siguiente se realiza todo el tratamiento. Dentro del programa se aportan 6 óvulos maduros, se realiza el procedimiento, se obtienen 6 embriones. Desde Cartagena hacemos la preparación para la resección endometrial. Tenía una adecuada respuesta, con 486 de estradiol fue enviada al procedimiento, un endometrio de buen nivel. Le hacen transferencia de 2 embriones, se le hace congelación de 4 embriones y se hace el soporte reglamentario. Se obtiene entonces un embarazo de gemelar de 30 semanas biamniótico, bicoriónico, con una evolución satisfactoria. En el inicio del año 2016 tuvo su parto normal por cesárea con un par de recién nacidos normales. Después de eso se instaura terapia hormonal con anticonceptivos orales combinados. Hace una semana antes de este congreso la llamé, sigue utilizando su anticoncepción oral, sus niños ya tienen 3 años, han seguido un crecimiento satisfactorio y está a la espera de algunas condiciones para el 2020 ir en busca de sus 4 embriones que tiene en congelación. Allí quise mostrarles una evolución del paciente, un seguimiento, pero lo que quiero reforzar en la historia clínica es todo lo referente a aquellas circunstancias que tienen que ver con la adecuada educación e información y seguimiento al paciente. Pero no todo es color de rosa. Hoy se habla de esta condición, la disimilitud inmunológica, de que es la tolerancia de aquella mujer que recibe un embrión que es donado prácticamente, puesto que los óvulos que se aportaron para la formación del embrión inmunológicamente no son propios y están señalados todas estas condiciones de riesgo. Eso es controversial y no ha sido adecuadamente señalado, pero es importante que lo tenemos en cuenta. Unos minutos por donde vamos ya en el tiempo, dedicarle esto, activación in vitro de folículos inactivos. El doctor Hernán nos mostró lo que todos sabemos, la mujer nace con sus embriones, nace con sus ovocitos completos y se los va gastando a lo largo de la vida.
Hay unos estudios actuales que nos presentó hace un par de semanas en Cartagena Gilmore, donde al parecer dentro del ovario existen células madres oocitarias. Y si ellos logran demostrar que hay células madres oocitarias, se pudiese reactivar todo el proceso, y al reactivarse, entonces nosotros nos tocaría cambiar lo que tenemos en los libros de fisiología, puesto que podemos reactivar. Hay algo al respecto de eso con este concepto que se llama IVA, que es básicamente retirar a aquella paciente ya con el diagnóstico de óseos ovarios amarillos, retirarlo por la laparoscopia, disecar la corteza, hacer unos cubos de corteza, unos criopreservarlos, otros usarlos directamente, incubarlos 2 días en este par de sustancias que están involucradas en el proceso de la regeneración celular, hacer un trasplante pélvico a la serosa tubárica de este tejido e inmediatamente iniciar un proceso de inducción de ovulación corto o largo por fertilización in vitro para obtener folículos y aspirar ovocitos. Terapéutica experimental, pero no ciencia ficción. Y como me gusta la historia, yo le traje el primer nacimiento de tejidos de esto en fresco para la realización de la activación y la activación de folículos en fresco y de folículos obtenidos de tejido que primero fue criopreservado antes de hacer la activación, o sea que aquí nos aparece un importante componente. En los últimos 3 minutos quiero hablarles de esta otra situación. Cuando me viene la paciente que es joven y le aparece un problema que yo sé que la va a llevar a una disfunción ovárica temprana, y son principalmente las pacientes que vienen afectadas en la adolescencia, en la infancia o en la edad adulta temprana por un problema fundamentalmente de tipo oncológico, donde mi terapéutica quimioterápica o radioterápica o quirúrgica las va a llevar a una insuficiencia ovárica temprana. ¿Qué hacemos nosotros entonces en ese momento para abordar esa problemática y que la paciente no pierda la reproducción? Una posibilidad: administrar análogos de la GnRH, sustancias que están disponibles en el país e incluso dentro del régimen de seguridad social, leuprolide, gonadorelina, triptorelina, administrarlo antes de que se realice la quimioterapia, sustancias que van a suprimir toda la función ovárica, van a producir una hipofisectomía médica, se le llamaba en algunos tiempos, y nosotros vamos a poder tener una disponibilidad de sacar óvulos a corto tiempo, enviarlos a congelación, y vamos a tener la oportunidad de que esta paciente no pierda sus posibilidades reproductivas. Aquí podemos observar en esta diapositiva una comparación de hacer ese proceso de terapéutica, donde vamos a observar que sí nos va a ofrecer significativamente una protección en la pérdida de la reproducción. Esto no es para todos, hay controversias, hay algunos cánceres en los cuales se sucede una mejor respuesta, y hay que tener presente qué tipo de quimioterapia se va a administrar, puesto que hay algunas sustancias que no son gametotóxicas y entonces no tendríamos dicha necesidad. En el año 2004 se produjo el primer nacimiento después de realizar criopreservación de tejido embrionario, en el cual se saca el ovario de la mujer que va a recibir la quimioterapia, se hace un procedimiento que les voy a mostrar una fotografía más adelante, se congela, y cuando la mujer sobrevive a su cáncer y está en condiciones o tiene su pareja, se hace un trasplante ortotópico, significa que es en la pelvis, heterotópico a nivel abdominal, de lo cual hay muchas publicaciones. También se considera experimental. En el 2004 se produjo el primer nacimiento, en el año 2016 hay una referenciación europea de 24 embarazos y 17 nacimientos de 74 pacientes. En Colombia existe en 2 centros que tuve la oportunidad de charlar, tienen instaurado mucho de la técnica para la realización del procedimiento de congelación tejido ovárico
hacen falta leyes, hace falta legislación para que lo puedan ofrecer. Ya terminando entonces los factores para preservar fertilidad, tenemos que tener en consideración aspectos médicos, aspectos de los tratamientos a utilizar, la edad de la paciente, ojo con la adolescencia porque nos aparecen unas dificultades éticas, las consideraciones de pareja, hay barreras institucionales, muchas veces el diagnóstico del cáncer, la paciente, la familia quiere que le quiten todo lo que suene a cáncer al día siguiente y se cometen errores graves en cuanto a preservación. Pueden haber barreras culturales, hay una gran barrera de desconocimiento de la comunidad, de la sociedad, nos involucramos los médicos, hay que mirar consideraciones éticas dentro de las comunidades y yo les traigo ya para terminar, es la última diapositiva, la fertilidad en el cáncer infantil, yo lo sumo a adolescencia, es un problema que a largo plazo puede estar influenciado por las decisiones que se tomen en un corto plazo. Era lo que les señalaba la vez anterior. En el país hay muy pocas acciones a tratar de preservar la fertilidad de esas pacientes que van a caer después en insuficiencia ovárica prematura. Muy tímidamente en nuestro medio hemos tenido desde unos 3, 4 años esta derivación de mi programa tratando de generar conciencia en la comunidad, en los pediatras, en los oncólogos, en los radioterapeutas, de que la aparición del cáncer no significa tampoco el final de la vida. Las tasas de sobrevida de muchos cánceres se han aumentado mucho, incluso más de que aquellos médicos que no somos de esa área lo consideramos, los terapéuticos han cambiado y siempre debe existir un minuto para que a la paciente se le diga, venga, ¿usted qué opinaría en preservar su fertilidad futura? Muchas gracias.